Hoy les voy a compartir una historia que le pasó a un joven el cual había nacido en la ciudad, pero sus padres eran de origen de un pueblo pequeño que se encontraba a un par de horas de la ciudad. Él, por lo regular, había crecido y hecho prácticamente todo lo que son sus estudios, sus actividades, todo en la ciudad. Muy pocas veces habían viajado al pueblo y se habían quedado una tarde, una noche y se habían regresado a la ciudad. Pero había pasado el tiempo y en una ocasión hubo un evento en el cual se iban a hacer unas festividades de uno de los familiares y los papás decidieron ir a pasar una semana en el pueblo. Entonces, como bien saben ustedes, un pueblo pequeño, las iluminaciones de las calles son distintas, el ambiente es distinto, muchos más árboles, los tipos de calles, las casas, incluso la propia gente y el olor que se siente de la gente que por lo regular cocinan con leña o cocinan, digamos, en los patios, no como las grandes ciudades que es ruido, luz, smoke, totalmente distinto. Yo creo que ustedes han tenido la oportunidad o viven en uno de esos pueblos hermosos de nuestro México o de algunas partes del mundo que todavía conservan esa magia. Resulta que se habían ido a este evento y habían llegado varios días antes. El evento se iba a celebrar el fin de semana y ellos habían llegado como un lunes o martes más o menos para que pasearan un poco. Estuvieron allá un par de días, todo normal, hasta que una de las noches, estando en la madrugada, todos estaban acostados, cuando de pronto el joven el de la historia escuchó que lo estaban llamando en la parte de afuera de la casa y escuchó que era la voz de su abuela. Entonces, él, que se había dormido en la sala, se levantó pensando que necesitaba ayuda a su abuela. Así que salió de la casa buscando de qué lado lo estaban llamando. La iluminación de afuera era como las casas tradicionales, ¿no? Una lámpara de aquellas que son en color amarillo rojizo tal vez, pero iluminaba un poco hacia la parte de atrás. Entonces salió y empezó a ver y le preguntó: abuela, ¿dónde estás? Y escuchó la voz y le dijo: vente a ayudarme. Se acercó un poco más hacia atrás, alejándose un poco de la luz, cerca de donde había unos árboles y lo que aparentemente era un pozo que tenía una tapa de madera y estaba como cerrado, como encadenado. Entonces él se acercó y escuchó que la voz de su abuela salía del pozo y le dijo: hijo, ayúdame. Y él dijo: ¿qué te pasó, abuela? ¿Qué, te caíste o qué te pasó? En ese momento él estaba buscando cómo abrir el pozo cuando escuchó la voz del abuelo que estaba en la parte de atrás, desde la casa, que le gritó: ¿qué estás haciendo? Y él le dijo: es que mi abuela creo que se cayó dentro del pozo o algo le pasó. Y le dijo: hijo, vente para acá, probablemente estás soñando. Entonces el joven no entendía muy bien, no escuchó de nuevo nada, ningún ruido en el pozo, y regresó hacia la casa. En ese momento su abuela venía saliendo también de la casa y le dijo: abuela, ¿estás acá? Y le dijo: sí, hijo, no te preocupes, todo está bien. Entonces se metieron a la casa, cerró el abuelo, le puso ya seguro la puerta y se quedó dormido el joven allá en la sala. Su abuelo se quedó a dormir con él en la propia sala, platicando de algunas cosas hasta que quedaron dormidos ambos. Al día siguiente, cuando el joven recordó la experiencia y se puso a platicar con su familia y con sus abuelos lo que había pasado, el abuelo les dijo: ¿recuerdas? Le dijo a su papá que desde niño les he dicho que no se acerquen al pozo. Ese pozo ha estado cerrado por años desde que compramos la casa. Porque resulta que originalmente la casa, cuando la habían comprado, en ese pozo cuentan que había pasado un hecho trágico. Dicen que en una ocasión los antiguos dueños de la propiedad habían extraviado a su hija, una niña de aproximadamente 9-10 años, y no la encontraban, hasta que desafortunadamente se dieron cuenta que dentro del pozo
es donde ella había dejado de existir porque se asomó y se cayó, y allá mismo nadie se dio cuenta hasta horas después. Dicen que a partir de que pasó eso, empezó a escucharse esa voz de alguien o algo que llamaba desde allá. Algunos decían que se trataba del espíritu de la joven, pero otros decían que es un espíritu maligno, una entidad, la cual incluso se llevó a la propia niña para dejar de existir allá en el pozo, perder la existencia. A partir de esa noche, pues el joven mucho menos escuchó o puso atención si alguien le llamaba desde afuera, y a pesar de que ya estaba grande, estaba pues, tal vez de unos 15, 16 años, el miedo le invadía de saber qué es lo que había en ese pozo que llamaba algunas de las noches. Hay muchos sitios que tienen este tipo de pozos. Dicen que en los pozos existen entidades. Aquí en la península de Yucatán, desafortunadamente muchas personas han perdido la existencia en ellos. Yo recuerdo que en uno de esos lugares yo viví en una casa y les he platicado la experiencia, pero les platico rápidamente que recuerdo que el cuarto donde yo dormía daba justamente a unos 2 o 3 metros de donde estaba el pozo de la casa, y en varias ocasiones sentí como algún tipo de niebla, algún tipo de vibra extraña salía del pozo y se metía a mi cuarto. Y allá es donde pude tener muchas experiencias acerca de encuentros con fenómenos paranormales, acerca del famoso parálisis del sueño o se te sube el muerto, que ya les he platicado en algunos de los videos, y si les gustan esas historias espero que me puedan seguir en cualquiera de las redes sociales donde nos estén viendo. Como siempre, les invito a que estén muy pendientes de mis publicaciones. Recuerden que pueden encontrarme en todas las redes sociales como Omar Villasís Oficial. De la misma manera les invito a que le den like y que compartan este video. Pero sobre todo que me dejen sus comentarios para saber qué es lo que piensan de estos relatos, de estas historias, y si les ha pasado algo similar. Les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente video. Hasta pronto.